Ven al Señor, acércate al Rey, sube su monte con regocijo, cantemos tu alabanza en la tierra. Él es grande, digno de alabar. Al nombre de Dios demos toda la gloria. Entremos por sus puertas con ofrendas. Adoremos al Rey en su santidad. Ante Él tiemble toda su creación. Honra y majestad en su trono, poder y alegría en su morada. Demos al Señor, démosle al Rey gloria, poder, venir, honrar al Santo que en su trono está, venir, todos sus pueblos, sus naciones, a Él, saltar su majestad, postraos ante Él, que digno es. Venid, unirse al canto con los ángeles, venid, con alabanza, amor y adoración, venid a coronar al Rey, digno Señor, por siempre. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Gloria al Señor, Rey y Dios santísimo, por siempre. Gloria sea. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es completamente un gozo muy pleno para mi corazón, para mi vida en especial, porque saben que conforme Dios nos va dando un tema, como en este caso la tienda de David, una palabra en el corazón, algo que compartir a nuestra amada iglesia y pues aquellos del cuerpo de Cristo que llegan a ser bendecidos, porque llama la atención el tema o el mensaje, y definitivamente creo que estamos llegando a un punto en esta parte que mostramos en el inicio de este tema. Dijimos que íbamos a ver la tienda de David en 3 partes. Íbamos a analizar la vida de David, y hoy quiero acentuar que la importancia de ver la vida de David es que la vida de David nos sirva para ver cómo es el inicio y el trayecto de nuestra caminata cristiana. Nuestra segunda parte va a ser, vamos a ver el arca en sus aspectos más relevantes, porque si quisiéramos hacer un estudio del arca,
Entonces nuestro curso debería ser otro, sería la tienda de Moisés. Ahí sí están puestas medidas, diseño, figuras, tipos, todo. Pero vamos a ver en sí los aspectos relevantes del arca, porque es allí donde necesitamos entender la gran importancia que tuvo esto en la vida de David. Mire, David puede haber muerto como murieron muchos israelitas por haberse acercado al arca. Por eso es importante que tocaremos solo los aspectos relevantes. Y finalmente vamos a ver toda la tipología de nuestro curso que llevamos en el instituto. Así que quisiera reiniciar precisamente en todo este aspecto, retomando esta última diapositiva que nosotros tuvimos. Ya hemos venido viendo en el estudio de la vida de David, cómo él, como niño, tuvo decisiones muy, muy importantes. Y esto, amados, aquí de entrada yo quisiera decirles que el día de hoy espero que podamos hacer una revisión de la vida de David para hacer esta comparativa con la vida cristiana. La vida cristiana llega al punto en el que nacemos de nuevo, ¿verdad? Y el punto en el que, como David, llegamos al final de nuestra vida, terminamos, todo termina, completándose en el plan de Dios, o tal vez sin poderse completar, depende de las decisiones personales de cada quien. Pero esta comparativa de la vida de David, el Señor me mostraba que iba a ser una gran bendición para nosotros poder analizar a través de la vida de David. Hoy se me está trabando entre la mente y las palabras. Que podamos analizar en la vida de David cómo a través de todo su proceso nosotros podemos hacer esa comparativa con nuestra vida cristiana, con altos, con bajos, estos altibajos, con sus bendiciones, sus abundancias, sus conflictos, pero espero que en el Señor podamos hoy tener esta gracia particular, amados. Y quise reiniciar precisamente aquí, viendo la última diapositiva en donde quedamos. David llegó a ser un joven espiritual y como joven espiritual tomó buenas y malas decisiones. Ya estudiamos algunas de las buenas que tuvo y también las malas. Pero fíjense que si pudiéramos observar las malas, como ya he dicho en otros mensajes, en especial en una etapa o durante un cierto lapso de tiempo que el Señor me muestre, ¿verdad? No quisiera enfocarme tanto en las áreas malas, sino en las áreas buenas, porque es lo que nos muestra Dios. Sin embargo, claro que es importante mirar algunas de las malas decisiones, porque cada una de ellas están establecidas en diferentes etapas de la vida de David. Pero principalmente, ¿verdad? Cuando David toma varias mujeres en su vida, ¿verdad? Cuando peca con Betsabé y cuando se pasa a los filisteos, que fue lo último que vimos en el mensaje pasado, esta etapa ya para David estaba siendo la etapa madura espiritual de su vida. Y con esto quiero enfatizar algo que nuestro hermano, hay un gallito que se quiere estar atravesando, algo que nuestro hermano Toñito y nuestro amado pastor tuvieron estos últimos domingos. David, en estas decisiones que estamos enfatizando, sobre todo con Betsabé, cuando se pasó a los filisteos, más adelante, ya como rey, tuvo el problema del censo, ¿verdad? Ya eran etapas de su madurez espiritual, ya como un padre espiritual, ya como un hombre completamente maduro, pero que todavía estaba en esa transición del proceso de Dios. Y nuestro hermano Toñito y nuestro amado pastor decían que tenemos que tener mucho cuidado, porque los padecimientos realmente desde que nacemos de nuevo, ¿sí? Mientras vamos recorriendo toda nuestra vida,
son un estándar que Jesús estableció. Jesús dice, venme a mí. Si yo, que soy el Padre o la cabeza, o he sufrido, he sido perseguido, pues ustedes también. Si yo soy aquel que tuve que pasar por tribulaciones y por toda esta serie de situaciones tan abundantes en su vida que la Escritura las encierra bien claramente, amados. Dice que por cuanto padeció, Él aprendió la obediencia. Y creo que esta es una parte esencial en nuestras vidas espirituales. Y nuestro amado hermano Toñito y nuestro pastor hacían un énfasis muy particular, muy central en que nosotros, ¿verdad?, necesitamos llegar al punto de entender que hay cosas que nosotros durante nuestra vida espiritual vamos a experimentar padecimientos, sufrimientos. Unos vienen por parte de Dios. Y aquí, amados, es completamente seguro, firme, que por difícil que sea, ¿verdad?, inclusive mientras más maduramos en nuestra vida espiritual, yo quisiera decir que son cosas mucho más serias. Ahí está el ejemplo de la vida de Job. ¿Verdad? Era un hombre completamente maduro, el más justo de la tierra, y simplemente hubo un silencio absoluto de Dios y un trato para purificar su vida en la confianza en su propia justicia. Y esto llevó a Job a una situación muy complicada. Pero no nos desanimemos, amados. Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos soportar. Esa es la mejor garantía. Así que las pruebas y las dificultades pueden venir de parte de Dios, desde el inicio de nuestra caminata. Pero conforme nosotros vamos avanzando, también nos vamos a encontrar con que nosotros podemos cometer errores o tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Podemos, al igual que David, no consultar con el Señor y allí enfrentar precisamente este conflicto. Yo he visto este conflicto muy a menudo en el cuerpo de Cristo, porque gracias a Dios, a lo largo de estas décadas donde el Señor nos ha permitido caminar con Él, hemos tenido la oportunidad de compartir con diferentes hermanos, pastores, congregaciones, y esto se ha vuelto como un común denominador. Casi todos llegan a este punto de decir, bueno, es que no entiendo por qué me está pasando esto. Es que, ¿qué hice? O si es una prueba de Dios, está siendo muy difícil. Sí, cada nueva prueba va a resultar ser muy difícil porque Dios está queriendo tratar algo nuevo. Nada de lo que hemos aprendido, experimentado, ¿verdad?, tiene algún respaldo. De hecho, ahí tenemos un verso muy precioso para esta parte. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por ahí. Exactamente, es un canto que entonamos en la congregación. Eleva tu visión y tú verás, amados. El canto dice, y tú verás la gloria del Señor. A veces la queremos ver desde antes de iniciar la prueba. Y quiero decirles que sí, solo con escuchar su voz, que Él nos está pidiendo por lo escrito o lo hablado algo, empieza bien. Pero quisiéramos ver esa gloria permanente durante todo el tiempo. Avanzando, pero vamos a ver a través de la vida de David que hay veces que es así, hay veces que no es así. Por eso quise reiniciar precisamente en todo este trayecto de la diapositiva que hemos tenido, y la inicio aquí donde terminamos el mensaje pasado. Como joven espiritual tomo buenas y malas decisiones. Pero quiero retomar rápidamente lo que mencionó nuestro hermano Toñito y nuestro pastor, que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Sí, amados, Él, pero a nosotros también nos toca vencerlo. Él nos dijo que Él era nuestro ejemplo, que Él era nuestra guía, y esto es algo en donde el cuerpo de Cristo sufre abundantemente, porque como humanos, amados, literalmente no queremos sufrir. No quisiéramos pasar por todas las cosas que, o por malas decisiones, o por un
una obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, pasamos por aflicciones y tribulaciones. Y es allí donde en este día en particular, amados, espero en el Señor que nos dé gracia, porque llegó el punto, exactamente el punto de estar analizando estos detalles de la vida de David, y necesitamos juntarlos para hacer la comparativa de cómo David inició su vida espiritual y cómo la terminó. Y espero que podamos avanzar de una manera consistente. Yo sé que esto no va a ser nada fácil para mí, amados, porque no quiero estar jalando y estirando ideas, que eso es lo más difícil cuando uno va a hacer una revisión, ¿verdad?, de este tipo. Pero ¿cómo es que David llegó a su madurez espiritual? Tenemos precisamente nuestra siguiente diapositiva en la presentación, y David llegó a su madurez espiritual conquistando al último enemigo. Y este último enemigo de Israel fueron los jebuseos. Ahí es donde David los derrotó y tomó el monte de Sión. A esto del monte de Sión lo vamos a ver ahí en 2 Samuel 5, del 7 al 10, pero aquí es donde vamos a tomar el gran paréntesis, la comparativa de nuestra caminata cristiana. Miren, amados, nosotros llegamos a Cristo, al igual que David. David llegó a un punto en donde ya comentamos que su padre le había instruido, y inmediatamente durante su infancia David tomó decisiones contundentes en su vida. Ya leímos el Salmo, ya estudiamos, no solo leímos, estudiamos el Salmo, ¿verdad?, donde David nos dice: oh, cuánto amo yo tu palabra. Ya dijimos que la ley no es la traducción correcta ahí, pero esta palabra seguramente había tenido una transmisión muy precisa, no solamente de lo escrito, sino a través, primeramente, de la palabra de su padre a David, y después de su relación de David con Dios. ¿Qué sucedió en esos tiempos? Bueno, usted me irá entendiendo, porque no puedo yo poner el ejemplo de mi vida personal, pero creo que lo que trataré de mencionar es precisamente lo que a usted y a mí nos ha venido sucediendo durante este trayecto. Así es que, ¿qué fue lo primero que David nos muestra? Que la palabra del Señor fue la parte inicial contundente en su vida. Y miren, amados, con sobrada razón, creo que en todas las congregaciones en el mundo entero, en el momento que alguien nace de nuevo, lo primero que le enseñamos y le decimos es: bueno, usted ya nació de nuevo, pero ahora, como un recién nacido, necesita alimentarse, ¿verdad?, de la palabra de Dios. También le indicamos que necesita orar, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos, Dios nos habla. Nosotros oramos, entonces le hablamos a Dios, y ahí es donde se establece esta comunicación, esta relación de inicio. Quiero decirles que aquí es donde empieza el gran conflicto en nuestras vidas, porque si es dependiente de la palabra que nosotros podamos empezar a tomar las decisiones que David tomó, porque, amados, créanme que casi todo en nuestra vida espiritual tiene que ver con las decisiones que tomamos. David, desde el momento en que él llegó a tener una relación profunda con el Señor, la palabra nos muestra que casi todo ello tuvo que ver con el centro de que él encontraba un deleite especial en la palabra de Dios. Y, amados, yo sé que no todos tenemos la ventaja o virtud que tuvo David, de tener un padre con un impacto de Dios en su vida tan profundo, pero quiero decirles que eso es solamente como una base muy firme. Pero quienes no hemos tenido físicamente un padre, entonces entramos al otro aspecto de la vida de David: meditar
en la palabra, porque allí es donde David empezó a desarrollar esto que también o sucede o no sucede en nuestras vidas, porque va a suceder si nosotros leemos, oramos y obedecemos. Estas tres partes, amado, se tienen que juntar cada día de nuestra vida. Leer, orar y obedecer lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Y ahí ya cada quien en nuestra vida particular y personal podremos ir haciendo esta comparativa con David. David tomó decisiones desde pequeño con respecto a esto y en el Salmo vemos que él lo ratifica. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Yo creo que Isaí cumplía con esta parte que ya dijimos, mandada a los padres israelitas, y estas partes las leerás, las compartirás en el camino mientras andes con tus hijos, a tu familia, levantarte, al acostarte. Y finalmente, este tiempo que dura ¿cuánto? Bueno, cada quien en nuestra vida personal lo iremos definiendo, pero hay un tiempo en el cual esta relación entre leer, orar y obedecer va haciendo que nuestra vida empiece a crecer en comunión con Dios. ¿Qué hizo en la vida de David? Bueno, esto sí ya ha sido fácil exponerlo, que David durante esta etapa de su niñez a su adolescencia, él empezó a recibir una relación con Dios profunda. Él escuchaba la voz de Dios, recibía dones de unción, de poder para librar a sus ovejas de las fieras. Y esta virtud de ser un buen músico y construir instrumentos de música nos va mostrando que David, precisamente en cada avanzar de su vida, él recibía de Dios, ¿verdad? Del Dios de Israel, provisiones tan particulares como yo estoy seguro que tú y que yo podremos analizar si ya llevamos años de convertidos, ¿verdad? Perdón, hoy está seca la garganta. Si ya llevamos años de convertidos, hacer una revisión hacia atrás se vuelve hermoso. Pero si aún estamos en nuestros primeros 3 o 5 años, bueno, ahí vamos a tener que ir revisando cómo es que nosotros hemos ido respondiendo a estas partes básicas, amados, de nuestra niñez espiritual. Si no somos diligentes respondiendo a la lectura, a la oración y a la obediencia de la palabra, amados, podemos pasar décadas, créanme. Hemos tenido la oportunidad de ver hermanos que por lo menos tuvieron unos 40 años en el Señor. Toda su vida fueron niños espirituales porque nunca tomaron la decisión de ser serios con el Señor y de ajustar sus vidas. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Por esta razón, y en esta etapa de la vida de David, había errores. Miren, yo creo que es la etapa en donde menos errores yo podría compartir. Por ejemplo, no como error, sino como un detalle característico. Cuando sucede lo de David y Goliat, llega el punto en donde él llega y obviamente sus hermanos, ¿qué haces aquí? El papá lo había mandado a llevar alimentos, pero finalmente los hermanos, bueno, pues si eres el único que se quedó cuidando las ovejas de mi papá, ¿qué haces aquí? Y cuando David oye a Goliat, miren el celo del Señor como le sucedió a Elías, ¿verdad? Afloró. Y él dijo, ¿y quién es este incircunciso? O sea, mira hermano, estás diciendo cosas y me estás queriendo llamar la atención, a pesar de que David debió de haber tenido un respeto a sus mayores, como la educación de todo buen israelita era, pero David se podía centrar en lo importante. Así es que nunca faltaron detalles, ¿verdad? Pero avanzada
esta etapa, ya cuando Samuel lo unge para sustituir a Saúl, tenemos allí una parte muy importante que ver. Porque si como niños espirituales, ¿verdad? Vamos avanzando fielmente, va a llegar el punto en donde Dios va a darnos todas sus bendiciones. Miren, nos va dando el bautismo en el Espíritu Santo, nos va dando, como David recibió, unciones particulares para el avance de nuestra vida. Pero cuando ya hemos avanzado lo necesario, Dios nos pasa a ese siguiente nivel, a ser unos jóvenes espirituales. ¿Qué es lo que hace el joven espiritual? Y aquí es donde tú y yo necesitamos hacer este análisis precisamente en la comparativa de la vida de David. Nos dice que el joven espiritual, ahí cuando leímos en la epístola de Juan, dice que el joven espiritual conoce la palabra. 2, ha vencido al maligno, ¿verdad? Entonces ya no solo un niño espiritual puede estar llegando a este nivel sin estar en el punto en donde se necesita crecer a que la palabra more en nuestro corazón y que Dios nos haya provisto de lo necesario para vencer al enemigo. Es en esta etapa donde David recibió las unciones, donde nosotros, al igual, vamos recibiendo de Dios cada cosa en su momento, cada etapa va funcionando de tal manera que después de que pasa un tiempecito, amados, no se necesita mucho. Ya compartía yo que Dios me dijo, deja de gritar. Hermanos, no pasó un año y yo me daba cuenta de cómo Dios estaba trabajando en mi vida. Yo sentía que me morían cosas muy difíciles, pero al año, yo decía, gracias Señor, gracias porque eres tú el que está haciendo esta obra. Sin embargo, no podemos pasar por alto, amados, varios aspectos de esta etapa de su niñez a su juventud espiritual de David. Porque miren, apenas había sido en su adolescencia ungido para sustituir a Saúl como rey, cuando Saúl lo empieza a perseguir. Y ya hablamos que de qué tipo de gentes fue rodeado, ¿verdad? Cuando él salió huyendo, no solo fueron endeudados, amargados, ¿verdad? Gente que estaba deprimida, gente que ahí, toda la serie de conflictos nos muestra que Dios llega al punto en donde nos pone rodeado de compañeros de trabajo, de amigos, de hermanos, pero aún dentro de nuestra propia familia tenemos a alguien a quien Dios utiliza para que seamos purificados. Y aquí, hermanos, yo creo que ustedes y yo podemos analizar en nuestra vida cómo ha sido esta etapa. Si nosotros vamos creciendo así formalmente en esta proporción en la que Dios va trayendo purificación y madurez en nuestras vidas, entonces podemos ver en dónde Dios fue quitando cada área en la que cada uno necesitamos ser transformados. Podría mencionar algunas, pero a lo mejor esas fueron un conflicto para mi vida, pero definitivamente hay unas que aplican para otras vidas, pero ahí tenemos todo Gálatas, todos los frutos de la carne. Nuestra vida necesita entender y desarrollar esta proporción, amados. Dios permitió que estas gentes estuvieran con David, con todos sus altibajos, y creo que cada uno de ellos, no sé si comentar algo, pero voy a intentar hacerlo de la manera menos difícil. Dios nos rodea dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra congregación, de hermanos a veces difíciles. ¿Por qué es difícil tu vida para otros o la vida de otros para ti? Porque mientras más hay
de nuestra naturaleza carnal, es allí precisamente donde nosotros, ¿verdad?, le hacemos la vida difícil a otro. Y somos probados entre nosotros. De hecho, la Escritura dice, hierro con hierro se aguza. Nos sacamos filo. David tuvo toda esta provisión de Dios. Y, amados, definitivamente quiero decirles que así es como nosotros vamos a llegar a nuestra madurez espiritual. Primeramente, siendo fieles con la palabra, aceptando a todas estas situaciones o gentes difíciles. Tú podrás decir, y este hermano hasta apoya en la iglesia, o pareciera ser que está haciendo algo, o mi hermano en la casa, o mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué está allí? Si mírenlo cómo es. Amado, Dios tiene sus planes de trato con cada uno de nosotros. A cada quien nos va queriendo tratar y depende de cómo respondemos cada uno, que la obra se haga y nosotros recibamos la bendición de que sea eliminado todo aquello. Si alguien no responde correctamente, amados, Saúl no respondió correctamente. Y esto hizo que la vida de Saúl precisamente fuera descalificada muy rápido. Sí, así es que creo que en este análisis, ¿verdad?, en este día es, nosotros nacemos de nuevo, necesitamos orar, leer, obedecer. Dios nos va rodeando de situaciones difíciles hasta que empezamos a pasar a la siguiente etapa como jóvenes espirituales. No quiero decir que muchos no batallamos en nuestro nuevo nacimiento, sobre todo cuando venimos de otra religión, a sufrir con los parientes y todo eso, pero no podemos comparar los padecimientos de un niño espiritual con un joven espiritual. Sobre todo porque el joven espiritual aprende a vencer al maligno. Así es que para el joven espiritual empieza a ser una lucha de vencer todas aquellas cosas negativas o todas esas áreas. Sin embargo, nótelo usted en su vida, en esta etapa de la juventud espiritual. ¿Cómo es un joven? ¿Cómo has sido tú? ¿Cómo hemos sido yo de jóvenes? Bueno, reaccionamos muy comparativamente. No, pues, miren, yo me sé la palabra, yo leo, yo no como este hermano que ni le echa ganas. Y así se hacen una cantidad de comparativas. Un joven es reactivo, ese es al centro donde quiero llegar. Sí, vamos creciendo en la palabra, vamos creciendo en madurez, pero también el ímpetu del ser joven todavía no tiene esos ingredientes del Padre espiritual. ¿Cómo es el Padre? Uy, amados, esto es hermoso. Tratar de terminar en este día, en esta comparativa con que nosotros entendamos que un Padre espiritual es compasivo. Así es nuestro Padre celestial. Es compasivo, es amoroso, es paciente. ¿Sí? No se irrita fácilmente. Y estas no son definitivamente para nada cosas integrales de un joven. Se necesita crecer más, madurar, se necesita esa relación de matrimonio a veces, no siempre. Una persona no casada puede llegar a la madurez espiritual, pero Dios utiliza cuando nos casamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, para generar esas virtudes de Dios en nuestra vida, porque aprendemos allí como padres físicos, tanto la mamá como el papá, aprenden a darse todos, a vaciarse incondicionalmente, sin necesidad de recibir nada a cambio. Así que, tratando de enfilarnos al final de este mensaje de este día, solamente quiero mencionar que en esta etapa David llegó a su madurez espiritual completa como padre espiritual y entonces había terminado el proceso en la vida de David. Allí Dios dice, llegó el momento, muere Saúl, ¿verdad? Y finalmente David es tomado por el pueblo y va a decir, ¿quién mejor que David?
para que reine sobre Israel. Si David era el que comandaba los ejércitos, Dios había encargado, amados, de hacer un testimonio fiel en la vida de David hacia todo el pueblo. Pero no puedo dejar, amados, por más que me esfuerce en no pensar en lo negativo, no puedo dejar de pasar por alto la comparativa entre dos tipos de cristianos. Y uno de ellos es Saúl. Saúl es el cristiano que no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Sí quiere los beneficios, ¿verdad? Sí quiere recibir todas aquellas cosas que son necesarias para estar a gusto consigo mismo. Y esto fue el gran conflicto en la vida de Saúl, y esto fue lo que lo descalificó. Dios le dijo a Samuel: basta ya, no lo llores más. Yo lo he descalificado, lo he rechazado. Ve a David. Y, amados, debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo hacemos en estas etapas si nuestra caminata inicial no ha sido la indicada, como el Señor nos ha permitido ver en la vida de David? Si no hemos podido hacer caso de nuestros padres físicos, si son cristianos o espirituales en nuestra congregación, con nuestro pastor y nuestros líderes que nos apoyan en estas áreas, necesitamos, amados, con violencia, como dice Jesús, hacer violencia en nuestro cuerpo y correr en esa dirección, porque finalmente, si no avanzamos, ¿verdad?, todo lo que estamos viendo de la vida de David para nosotros solamente van a ser las páginas oscuras de nuestra vida. No podemos entender cómo Dios ha obrado y ha realizado en nosotros esa obra tan lejana a nuestros ojos naturales. Nosotros quisiéramos ver con claridad: ay, Dios hizo esto aquí, y luego pasó allá y luego acá. No, eso lo terminamos viendo años después de que Dios terminó una obra en nuestra vida. Pero si nosotros hemos tenido luchas en responder de una manera firme y fiel, pero hemos podido avanzar, hermanos, esta experiencia de la vida de David nos muestra que sí, nacemos en Cristo, y si somos fieles a leer la palabra, si vamos recibiendo unciones de Dios, si vamos creciendo como jóvenes espirituales, si la palabra reina ya no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y esto desarrolla en nosotros ese avance, va a llegar el punto en donde Dios nos va a llevar a ese proceso final de ser fieles, que yo creo que estaremos viendo en nuestro siguiente mensaje, porque hoy no pudimos entrar al verso de 2 de Samuel, donde David conquista al enemigo. Creo que conquistar a nuestros enemigos es la meta que Dios tiene para nuestra vida. Conquistamos a nuestros enemigos y entonces Dios directamente nos da su llamado y podemos caminar libremente para poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, danos gracia para tener en nuestra vida esta provisión tuya de llegar al punto, Señor, de crecer y madurar. Estamos en estas contingencias, en estos tiempos, Señor, donde tú dijiste que se cambiarían los tiempos y las sazones. Seguramente estás muy cerca, Señor, a las puertas, y solamente aquellos que desarrollemos fe, que desarrollemos una vida madura, podemos ser, Señor, un apoyo y un auxilio a todos aquellos que lo necesitarán. De hecho, muchas veces solo servirá para nosotros mismos. Danos la gracia, Señor, de amarte como David, de crecer como David y de ser hijos fieles para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.